pide un autógrafo y se Lo vaya. tiene sobre los hombros Brock y viene con F5 para maltratar al conejo malo. Que tiene, Raquiña, que sí. ¡Oh! Si quieres hacer historia en WWE, sé el último en el cuadrilátero y gana la batalla de 30 de Royal Rumble. Hola a todos, yo soy Quetzal y y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados del Royal Rumble 2022. El camino a WrestleMania ha quedado oficialmente inaugurado. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Comenzamos con el combate por el campeonato universal con una puñalada en el hígado de Seth freaking Rollins, entrando con el tema de The Shield. Desde el comienzo, Rollins se metió en la cabeza del jefe de la mesa. Sling Blade y lazo para sacar del ring al campeón, dos topes suicidas y Roman ausente. Está cargando a la derecha, viene, se impulsan los peldaños, patadas a la media del jefe tribal, lo preparan, lo levantan, peligro. No, la mesa no, en la mesa no, Dios mío, el impacto de espaldas contra la mesa. Antebrazo a la nuca, bombazo al esquinero y pisotón. Cuenta para la victoria y Roman se sale de la cuenta ante la cara de no me la creo de Rollins. Y se fueron al tú por tú, cara a cara, golpe a golpe, hasta que Roman le acomodó otra lanza. Rollins se rió y le ofreció su puño como hermano de The Shield. Roman movilizado le aplicó una guillotina y milagrosamente se tocó la soga. Roman no lo soltó y el árbitro descalificó el combate. Luego del combate, Reigns molió a sillazos en dos partes a Seth y se fue silbando bajito. Con Sasha Banks como número 1 y Melina como 2, arrancamos el combate del Royal Rumble de 30 mujeres. Sasha despachó enseguida a Melina. Con el número 3 llegó Tamina. Número 4, Kelly, que sería eliminada por Sasha también. Número 5 y con todas las ganas, Aliyah. Número 6, Liv Morgan. En el 7, la reina Zelina, que aprovechó un forcejeo de Tamina. Y Sasha para eliminar a la jefa. Con el 8, la ganadora del año pasado, Bianca Belair. El 9, la campeona 24/7, Dana Brooke. La 10, Michelle McCool. Reggie salvó a Dana Brooke de ser eliminada. No por mucho porque McCool la eliminó enseguida. Con el 11, Sonya Deville, pero se sentó en la mesa de comentarios con su chaqueta puesta. Natalia llegó con el 12 y seguimos acumulando chicas en el ring. Liv la recibió a Natalia con todo. En un cruce entre Bianca, Tamina y Natalia, la samoana quedó eliminada, pero Bianca se salvó. Con el 13 llegó Cameron. Eso hizo que Sonya Deville se decida y entre en el combate enfocada en ella hasta que la eliminó. Con el 14 llegó Naomi a vengar a su excompañera y en 2 segundos ya estaban enredadas en pelea, hasta que en una Swiggy, Naomi eliminó a Deville. Con el 15 llegó Carmela. 16, Rhea Ripley, que se despachó de una vez a la reina Zelina y a Carmela. Rhea limpió la casa y justo llegó Charlotte con el 17, mismo número con el que ganó en 2020. De movida se ventiló a Aliyah. Charlotte dejó a Naomi al borde de la eliminación y vino Sonya desde afuera y le quitó las manos y eliminada a Naomi. Con el 18 vino Ivory, que enseguida fue eliminada por Rhea Ripley. Con el 20 llegó la campeona de Impact Wrestling, Mickie James. Ahora, ¡Qué gran recibimiento para ella! Viene representando una marca completa. No la han sacado, no la han eliminado. Wow. Michelle McCool, que falta de respeto. Creo que tienen algunas cuentas pendientes del pasado que no todas fueron aireadas. Mickie James ha sido 5 veces campeona de WWE, familia. ¡Qué tremenda patada característica de Mickie para Michelle McCool! Falla Rhea, otra super patada de Mickie a la cabeza para Rhea. Con el 21, Alicia Fox. Con el 22, el loco llegó Nikki y SH por detrás para eliminar a Rhea, pero no pudo. Con el 23 vino Summer Raw directo a castigar a Natalia, pero la reina de corazones la eliminó. Con el 24, la integrante del Salón de la Fama, Nikki Bella, que eliminó a Alicia Fox. Con el 25 llegó Sarah Logan, que se miró con amor con Liv, pero las veras la eliminaron. Bria eliminó también a Liv Morgan. Con el 26 llegó Lita y eliminó a Mickie James. Con el 27 llegó Molly Holly y la recibió Nikki y SH con brutalidad, como diciendo: la única superheroína soy yo. Molly Holly eliminada por Nikki. Con el 28 Ronda Rousey y estalló el estadio. ¡Sí! ¡Ronda Rousey! ¡El ¡La salvaje! como quiera! ¡La salvaje! ¡Dios la mío! reina de las artes marciales, ¡Es campeona de Ronda Rousey! Dios mío, la mujer más peligrosa del planeta Tierra y de sus áreas adyacentes. No, mira cómo paralizó a todo el mundo en el ring, Cabrera. Si no se unen, que tuvo títulos importantes en UFC y WWE a la vez. si no se unen para sacarla entre todas, señoritas, no hay posibilidad. Primera eliminada por Ronda, Nikki y SH. Bria eliminó por error a Nikki Bella.
Con el 29 llegó Shotzi. Ronda eliminó a Brie Bella. Con el 30 llegó Shayna Baszler, que por segunda vez usa el mismo número. Ronda eliminó a Shotzi y a Natalya. Charlotte eliminó a Lita y en colaboración con Ronda eliminó a Rhea Ripley. Cuando Bianca estaba por eliminar a Shayna Baszler, llegó Charlotte y las eliminó a las dos. Quedaron mano a mano Ronda Rousey y Charlotte. Charlotte se apuró y fue eliminada por Ronda Rousey. Ganadora y va a WrestleMania a enfrentarse con la campeona que elija, la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey. Por el campeonato femenino de Raw, Becky Lynch se enfrentó a Doudrop y Becky se encontró con un problemón físico con Doudrop que la superó en fuerza 10-1. Doudrop entusiasmada se dio con una bala de cañón contra las escalinatas metálicas. Recién ahí Becky pudo emparejar y respirar. Bombazo de Doudrop, cuenta y zafó Becky. Palanca de brazo de Becky, pero Doudrop la levantó y azotó contra el ring. Ahí estaba poniéndose las intenciones de Doudrop. Becky Lynch en ese momento y castiga a Doudrop en la espalda. Guillotinazo para Doudrop. No sé lo que quería hacer Doudrop. ¿Para qué le convendría sacarla por encima de la cuerda superior hacia Bueno, allá? la iba a desbaratar si le aplicaba un suplex hacia afuera. Sí, pero iba si hay, a un caer de una conteo, altura enorme. si hay un conteo fuera para las dos. No, porque La ella campeona la iba no a levantar pierde. y le iba a meter, porque ya no hubiera tenido ninguna manera de Quizás. reaccionar Becky Lynch. Quizás. Otra vez castigan a Doudrop sobre la cuerda superior. Quedó ahí a la merced del ataque. A punto de campeona. Sube caramelo. machetazo de pierna en la nuca para Doudrop, que acá la tiene que cubrir ahora. Tiene que apartarla de las cuerdas. Encima Becky Lynch, cobertura, enganche. 1, 2. Cuando Doudrop trepó a las cuerdas, Becky la clipeó y desde la segunda cuerda le aplicó un super castigo para retener el campeonato femenino de Raw. Y llegó el combate de ensueño. Bobby Lashley versus Brock Lesnar por el campeonato de WWE. Y la cosa arrancó brutalmente a puro suplex alemán de cada lado. Dos lanzas de Lashley le borraron la risa a Brock. Lashley se llevó por delante la barrera de contención cuando en una lanza Brock se corrió. Lo mismo con el esquinero arriba del ring. Más suplex city para Lashley, que de a poco se iba demoliendo. Cuando Brock fue por un F5, cayó en el candado del dolor. ¡Dios mío! Buscando la salida, Brock Lesnar. ¿Está tratando de hacer qué? Creo que llegaron a un Tratando acuerdo de de esquina. llegar a las cuerdas, pero no avanza nada. No lo suelta, que es imposible que él pueda romper eso. Tremendo agarre, gira y estrella el cuerpo de Bobby Lashley contra el árbitro Brock Lesnar. Ay, pobre árbitro, un árbitro más desguañingado, otro inocente. Se quedó sin aire, el árbitro vuelve al ataque. Bobby gira, Brock carga, a Lashley lo tiene preparado, F5. ¡Dios! Y la bota de Otra Lashley vez. impacta al árbitro. Cubren a Bobby Lashley, enganche. 1, 2, 3, pero no hay árbitro. Bueno, pero el universo ha sido testigo de quién fue el ganador. Ya sin referee llegó Roman Reigns y le aplicó una lanza brutal a Lesnar. Luego Roman le pidió el título a Paul y se lo dio. Roman noqueó a Lesnar con el título y se fue con Paul Heyman. Lashley cubrió a Brock Lesnar. 1, 2, 3 y tenemos nuevo campeón de WWE. Bobby Lashley es el nuevo campeón y el sistema está choqueado. Alta traición de Polito, ¿eh? Edge y Beth Phoenix se enfrentaron en un combate mixto con Miz y Maryse, y la familia de los realities tomó la delantera pura trampa, con ladrillazo incluido, ¿eh? Pero Beth es de acero forjado y Edge se recuperó y le entró con todo al Miz. Cruzan a Edge, rebota, viene. Toma de brazo al cortito en la frente. América la brisa Luis. ¡Oh! Lo traen violentemente de espaldas contra la loma. Le agarran la pierna. 1, 2. Edge y Beth con una doble ala de pollo se ventilaron al Miz y a Maryse a la vez para el final con victoria para los integrantes del Salón de la Fama. Con el 1, AJ Styles arrancó el combate de Royal Rumble de 30 hombres frente al 2, el campeón intercontinental Shinsuke Nakamura. Con el 3 llegó Austin Theory, el pollo del señor McMahon. Con el 4 Robert Roode, que duró poco y fue eliminado por AJ. Rich Holland con el 5, el fenomenal también eliminó a Nakamura. Con el 6 llegó Montez Ford. Con el 7 el campeón de los Estados Unidos Damian Priest. El 8 fue Sami Zayn y el 9 Johnny Knoxville, que recibió su nueva atada. Te toca. Es lo que tiene que Pobrecito, y hacer. ahora viene. Le toca el turno a Rich Holland. Pero cualquier pelado de Hollywood quiere venir aquí a hacer cosas que no le corresponden. Bye, bye. Chao. ¡Toma, Patada de Geluba! la cara y elimina. Knoxville lo hizo con tremenda Geluba. ¡Qué Sami Zayn. lástima! ¡Qué lástima que lo eliminaron! Digo, que tardó tanto tiempo en que lo eliminar. ¡No! Y ahora Sami Zayn queda fuera. El 10 fue Angelo Dawkins, y con el 11 se acabó la joda, llegó Omos. El primer eliminado por el gigante fue Angelo Dawkins, el segundo Montez Ford. Con el 12 Ricochet y Omos seguía imparable. Con el 13 Chad Gable. Omos eliminó a Damian Priest, entonces se juntaron entre todos para sacar a Omos. Con el 14 entró Dominic Mysterio, y finalmente entre todos se liberaron de Omos. Con el 15 entró Happy Corbin y eliminó a Ricochet. 16 Dolph Ziggler. Corbin eliminó a Dominic. AJ Styles eliminó a Austin Theory. Con el 17
Sheamus. AJ eliminó también a Rich Holland. 18 Rick Books, que eliminó a Chad Gable. Con el 19 Loco Moss, quien eliminó a AJ Styles. Número 20 el Bro. Corbin eliminó a Rick Books. Con el 21 llegó Drew McIntyre, que enseguida eliminó a Corbin y a Moss y les dio la paliza de sus vidas afuera del ring. KO con el 22. Con el 23 Rey Mysterio. 24 Kofi Kingston, que salió eyectado inmediatamente por Kevin Owens. 25 Otis. 26 Big E. El 27 Bad Bunny, que entró con todo y eliminó a Sheamus. En colaboración con Rey Mysterio, Bad Bunny eliminó a Dolph Ziggler. Rey Mysterio eliminado por Otis. 28 para Shane McMahon, que eliminó a Kevin Owens. 29 para Randy Orton, que junto a Riddle eliminaron a Big E. Con el 30 Brock Lesnar y llevó a todos a Suplex City. Ay, pobre Bad Bunny. Conejo malo. Eres el próximo, vente. ¿Cómo va a ser? Afuera, Orton. Bueno, Bad Bunny, lánzate de boca. Lánzate. Lánzate, que tú tienes una gira muy importante alrededor del mundo. Tiene una gira mundial, papá. Mira, tranquilo, protégete. Que le pide un autógrafo y se vaya. Sobre los hombros, Brock, y viene con F5. Bueno. Para maltratar al conejo malo. Que tiene, Raquiña, que sí. ¡Oh, que se dio un baño! Afuera, Bad Bunny, cortesía de Lesnar. Luego la Bestia eliminó a Shane McMahon y finalmente con un F5 eliminó a Drew McIntyre y ganó el combate La Bestia. Hasta aquí todos los resultados del Royal Rumble 2022. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.